Bueno, el tema de hoy es teoría geográfica, primera semana. Para iniciar con el tema, geografía, es el curso que vamos a llevar durante las próximas, me parece, 30 semanas. 15 las van a llevar conmigo y 15 con otra profesora. Iniciemos por el comienzo. ¿Qué es la geografía? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos estudiando esto? Es lo que vamos a iniciar. Definición de geografía. Vamos a ver un poco de la reseña histórica, qué es el espacio geográfico, cuáles son dos tendencias geográficas, cuáles son los 6 principios geográficos y cuáles son las ciencias auxiliares que utiliza la geografía. ¿Qué es la geografía? A ver, antes de iniciar con las definiciones y con la teoría en general, ¿alguien tiene alguna idea de qué es la geografía? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos estudiando geografía? Si pudiera decirlo por audio o por el chat. A ver, Claudia Mozo dice estudio de la Tierra. Ah, por privado, es correcto, claro. Lo primero que uno relaciona cuando escucha geografía es la Tierra, ¿no? Es lo que uno está acostumbrado a pensar. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien? Las dos ideas, excelente. Lisel Vázquez es la relación entre el hombre y la naturaleza y Analí es estudio del espacio geográfico. Entonces, ¿cuál de las tres es? ¿Estudio de la Tierra, estudio de la relación entre el hombre y la naturaleza o es el estudio del espacio geográfico? Es las tres, eso está claro. Pero vamos a ver, vamos a ordenar nuestras ideas entonces. ¿Qué es la geografía? Bueno, la definición antigua es la etimológica, porque geografía viene de dos voces griegas, geo, que quiere decir tierra, y graphen, que quiere decir descripción. Entonces, la geografía es la descripción de la Tierra. Y lo fue por mucho tiempo. Durante la Edad Antigua, la geografía era únicamente describir. O sea, no era una ciencia en un principio. Solamente era describir, ok, en tal sitio se encuentran tales montañas, en tal sitio se encuentran tales valles, en tal sitio el mar tiene cierta profundidad, pero no se mencionaba por qué. Solamente era netamente descriptiva, dedicarse a describir cuál es el paisaje natural. Incluso, al inicio, en la definición antigua, ni siquiera se tomaba en cuenta al hombre dentro de la geografía, solo se tomaba en cuenta el estudio de la tierra conocida en ese tiempo. Pero van avanzando los años, que lo vamos a ver después en la reseña histórica, y la geografía ya adquiere el carácter científico, puesto que ya empiezan a las explicaciones de por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué se forman montañas? Bueno, tú me puedes mencionar tal vez por los límites de placa, por los plegamientos, etcétera. ¿Por qué se forman mares? De igual manera. Es una explicación relacionada con la etapa de eras geológicas. ¿Por qué existe agua en la Tierra? Por las precipitaciones que ocurrieron en la atmósfera primitiva. Y llegamos hasta el siglo XVIII. XIX, perdón. La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y la Tierra. Ya se incluye al hombre dentro del estudio geográfico. ¿Por qué? Porque la Tierra es la morada del hombre. La Tierra es donde el hombre vive y donde el hombre realiza sus actividades económicas. Entonces, es cabal estudiar no solo a la Tierra por separado, porque si quisiéramos estudiar a la Tierra por separado, no estaríamos hablando de geografía, estaríamos hablando de geología, que es la ciencia que únicamente estudia la Tierra. A la geología no le interesan las actividades que realiza el hombre y cómo el hombre modifica a la Tierra. Solo le interesa estudiar la Tierra por separado. En cambio, la geografía, como lo repito, sí le interesa el hombre. Y eso les tiene que quedar claro. Es el concepto más importante durante esta clase. La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y la Tierra. Vamos a ser un poco más específicos. En los siguientes años surgió la definición regional de la geografía. Entre 1930, que se fue el tercer Congreso Geográfico Internacional, me parece, y 1955. Entonces, el geógrafo Richard Hartshorne, conocido como padre de la geografía corológica, que vamos a ver después, indicó que la geografía es la ciencia del estudio de las regiones. ¿Qué es una región? Bueno, una región es una parte del espacio geográfico. Eso geográficamente hablando, porque políticamente hablando es algo completamente diferente, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esta geografía política.
Pero ya en la actualidad, en el siglo XX, como lo menciona aquí, en la Guerra Fría, surge la definición espacial de la geografía. La geografía es la ciencia que estudia la organización del espacio geográfico. ¿Pero qué no era la ciencia que estudiaba las relaciones entre el hombre y la Tierra? ¿Ah? Bueno, la organización del espacio geográfico es el objetivo de la geografía. Entonces, ¿para qué estudiamos geografía? O sea, ¿de qué me sirve saber por qué se forman montañas? ¿De qué me sirve saber cómo es el territorio peruano? ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos, el ciclo hidrológico, el ciclo de las rocas, por ejemplo? ¿De qué me sirve saber qué son los glaciares? ¿Por qué? ¿Por qué creen que estamos estudiando geografía? Y les hago esa pregunta. ¿Por qué es necesario conocer nuestro entorno? Claro que sí. Y es una problemática muy actual. Hay muchas personas que ni siquiera conocen nuestro propio país. O sea, ¿cómo podemos llamarnos peruanos si es que no conocemos la geografía de nuestro país? Las 3 regiones, costa, sierra y selva, las 8 regiones. Entonces, costa, yunga, quechua, suni, jalca, sunio, jalca, puna, cordillera, rupa, rupa y omagua. O sea, si no conoces tu país, las 11 corregiones, las 8 regiones, los 24 departamentos, 1875 distritos, 196 provincias, ¿cómo te puedes llamar peruano? Y no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. La geografía te permite entender ciertas cosas, porque no es una ciencia aislada. La geografía la vas a ver, estudies la carrera que estudies. Claro, en primer lugar, todo este estudio geográfico que vamos a realizar es con miras a tu examen de admisión, que te van a preguntar, este curso en San Marcos, en Uni, en Villarreal, es verdad, pero no se acaba ahí. Estudies la carrera que estudies, vas a llevar, aunque sea un poquito de geografía. Véase, ingeniería, la gran mayoría va a llevar mínimo un curso de medio ambiente, de desarrollo sostenible. Incluso algunos casos van a llevar más todavía, los que vayan a geológica, civil, ambiental, van a llevar geología, van a llevar prospectiva, van a llevar tectónica, geografía física. Ya, ingeniería nomás, no. Si te vas, incluso hasta ciencia de la salud, en medicina van a llevar demografía, ciencia que estudia las poblaciones. Poblaciones es el ser humano, donde habitan en la Tierra, eso es geografía. Si se van a economía, administración, también vamos a terminar las últimas 3 semanas con geografía económica, que estudia las actividades económicas. ¿Por qué? ¿Dónde realiza las actividades económicas del ser humano? En la Tierra. ¿Cómo pueden estudiar el Producto Bruto Interno producido por la minería, las divisas, si es que no se sabe de dónde provienen los minerales? ¿Qué es un mineral? ¿Qué es una roca? En ese mismo sentido, igual si se van a carreras de letras, si se van a historia, bueno, supongo que su profesor de historia universal, de historia del Perú, cuando están viendo cultura, lo primero que se menciona que es la ubicación, dónde están encontrados. Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva. División de geografía. La geografía se divide esencialmente en 2 grandes bloques. La geografía general o sistémica y la geografía regional o corológica, la que les había mencionado anteriormente. La geografía general o sistémica, a su vez, tiene 2 grandes divisiones, que son los 2 ejes de estudio de la geografía. La geografía física y la geografía humana. Queda claro entonces que la geografía humana, ¿qué es lo que va a estudiar? Al ser humano, cómo se desarrolla en el territorio. Entonces, la geografía humana se relaciona con la geografía económica, que ya lo mencioné. Estudia las actividades económicas, la agricultura, la ganadería, la minería, la tala, la pesca. Todos esos se realizan en el espacio geográfico. La geografía política, que es la ciencia que estudia los estados, las relaciones entre los estados, las fronteras, por ejemplo. Geografía y la percepción. Esta es una de las ciencias nuevas, se le menciona, de la geografía. Surgió recientemente en los años 70. Esa relaciona la psicología con la geografía. Sí, tienen relación, claro que sí. ¿Qué es la percepción? Es como uno percibe, por decirlo de cierta manera, obvio, el medio natural. Y la geografía radical, que es un poco más orientada hacia el campo de la sociología, estudia la pobreza, estudia la hacinación y todas las relaciones que tienen estas con el espacio geográfico. Entonces queda claro que estudia la geografía humana, su mismo nombre lo dice.
Por el otro lado, el otro gran eje es la geografía física, que es la que sí estudia netamente al territorio, a la tierra. Entre ellas podemos mencionar a la geomorfología, geo, tierra, morfo, forma, logía, estudio. Es el estudio de las formas de la tierra, es decir, de los grandes relieves. Todo tipo de relieve, mesetas, cordilleras, escudos, etcétera. Climatología es la ciencia que estudia la atmósfera, el estado de la atmósfera, los climas, básicamente, el clima, el tiempo, los factores climáticos, los elementos climáticos. Biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Su mismo nombre lo dice. Bio estudia cómo la vida se distribuye en la Tierra. Porque todos sabemos que no toda la Tierra tiene las mismas especies. O sea, acá en el Perú vas a encontrar especies que no vas a encontrar en ninguna otra parte, en ningún otro continente. Claros ejemplos, por ejemplo, en Australia. Es el único lugar en el que puedes encontrar animales como el canguro, animales como el koala. ¿Y por qué es eso? Bueno, tu profesor de biología en algún momento te va a explicar qué es la evolución simpátrica y qué es la evolución alopátrica, esos mecanismos de evolución que están relacionados netamente con el espacio geográfico, con variaciones en el espacio geográfico. Porque como ustedes saben, en algún momento todos los continentes estuvieron juntos. Pero, gracias a la deriva continental y a la tectónica de placas, que veremos en unas cuantas semanas, se separaron. Y la separación produjo una especiación, una variación en el material genético de ciertas especies para adaptarse. Y esa distribución de por qué existen especies en ciertos territorios y no en otros, siendo incluso de la misma familia o del mismo género, lo estudia la biogeografía. Es la distribución de animales y de plantas en la Tierra. Y la hidrogeografía, su mismo nombre lo dice, hidro, agua. Geografía es el estudio de todo el agua en la Tierra. Hay aguas continentales, como los ríos, como los lagos, como los glaciares, y hay aguas intercontinentales, como los océanos, como los mares. Esta es la geografía general, la que la estudia a todo, como un sistema. Por eso se le llama sistémica. Y vamos a ver posteriormente lo que es el geosistema. Por otro lado, tenemos entonces a la geografía regional o cronológica, que es aplicar la geografía general, pero precisamente en una región, en un territorio o en un ambiente. Es preciso, que es lo que también vamos a ver, pero claro, referido a nuestro país. Vamos a ver geografía regional del Perú. Vamos a ver relieve peruano, ecorregiones del Perú, las 8 regiones naturales, vertientes hidrográficas, todos los ríos que posee nuestro país. Vamos a ver la organización política de nuestro país, etcétera. ¿Qué dice acá? La geografía es considerada una ciencia mixta o ecléctica. ¿Qué es eso? ¿Qué es ciencia mixta? Claro, porque es una ciencia natural, pero al mismo tiempo es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia las interrelaciones entre el medio ambiente, ahí tiene lo de ciencia natural, y con el ser humano, donde saca lo de ciencia social. Por lo tanto, es una ciencia mixta. No se le debe catalogar ni como ciencia social, ni como ciencia natural. Es mixta, involucra ambos factores, son igualmente importantes para el estudio geográfico. ¿Qué más dice? Que la geografía tiene un enfoque holístico. ¿Qué es enfoque holístico? ¿Qué significa holístico? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué significa holístico? Correcto. Holístico refiere al todo. Es una ciencia que estudia el todo, que tiene un enfoque no de mirar todo por separado, de mirar todo en conjunto. Porque no es el objetivo estudiar únicamente los fenómenos geográficos por separado, sino todo se debe ver, porque eso es lo que hace la geografía, estudia todo. ¿Qué es la Tierra y el ser humano? Todo. Incluso estudiamos el universo. ¿Por qué? Porque tiene relación con las actividades que realiza el ser humano, y lo vamos a ver posteriormente. Eso quiere decir un enfoque holístico, esa palabra muy importante, que estudia el todo, lo ve al espacio geográfico, el geosistema, como un todo. ¿Por qué es importante estudiar geografía? Lo que le estaba preguntando. Nos permite, ¿qué cosa? Organizar y planificar el territorio.
Entonces, es fundamental en la distribución del espacio geográfico, tanto urbano como rural, que es organización y planificación territorial. En los últimos meses me parece que sucedió este acontecimiento en el cual miles de personas invadieron terrenos en la zona del Lomo de Corvina, alegando que, bueno, eso es tierra de nadie y podían construir sus casas ahí, trajeron sus carpas. Es esencialmente una invasión. ¿Por qué es una invasión? Porque no es tierra de nadie. Esa tierra es propiedad del Estado. Todas las tierras son propiedades del Estado. Entonces se cataloga como invasión. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal invadir Lomo de Corvina? Porque el territorio no es apto para la construcción. Sabemos que vivimos en Lima. Lima es una ciudad que se encuentra al límite de las placas Nazca y la placa sudamericana, por ende en el cinturón de fuego del Pacífico. Vivimos en una ciudad altamente sísmica. Constantemente se sienten temblores de 3 grados, de 4 grados, simples, sencillos, pero vivimos en una zona en la que normalmente deberían ocurrir terremotos, temblores, sismos, es lo mismo, de 8 o 9 grados. Y es lo que probablemente suceda. En Lima no ha habido un terremoto tan catastrófico desde la época virreinal. El terremoto, el cual tumbó las iglesias, hundió el Callao, donde surgió el Señor de los Milagros, ese terremoto ha sido el último terremoto que ha sucedido en Lima tan catastróficamente. Entonces, si es que sucediese mañana un terremoto, todas las casas que están en Lomo de Corvina se caen, porque esa no es zona para, para poder habitar. El estudio del suelo es netamente suelo arenoso, no se puede construir ahí. No se les vota a las personas que viven ahí por mala gente del Estado, no, se les vota por su propia precaución. De igual manera los cerros, en Lima casi todos los cerros están habitados, y eso es una distribución errónea del espacio geográfico. Me preguntan, ¿profesor recomienda tener nuestra mochila de emergencia? Claro que sí, porque acá no sabemos. En este minuto exacto podría venir un terremoto. Vivimos en Lima, zona sísmica, y Lima vive en silencio sísmico. Ese es el término adecuado. ¿Por qué silencio sísmico? Porque no ha habido un terremoto desde hace miles de años. No miles, perdón, cientos de años. Con epicentro en Lima, me refiero. Claro, hemos sentido acá el terremoto de Pisco, el terremoto de Pisco en 2007, de Yungay en 1970, sí, pero su epicentro, su centro, no fue en Lima, fue en Ancash o fue en Ica. Incluso Ancash e Ica son regiones que están al lado de Lima, una al norte y una al sur. ¿Qué deberíamos tener en aquella mochila? Me parece que cuando veamos la clase de desastres naturales vamos a profundizar más ahí, pero lo que se recomienda normalmente es tener latas de atún, tener en estas épocas alcohol, mascarilla, una linterna, una radio es recomendable, sábanas, incluso ropa de todos los integrantes o dentro de lo que se pueda. Tener comida que no perezca también, principalmente, latas de atún. Incluso si es que se pudiese tener un celular antiguo, tal vez, para mandar mensajes, porque las llamadas se sobrecargan durante un terremoto. Eso es en caso de un sismo, pero si vivieses en Callao, en la punta, tendrías que incluso preparar más porque también eres susceptible a un tsunami. Esta imagen que se ve acá es el ordenamiento territorial, la gestión de riesgos de desastres y el fenómeno del niño costero. De igual manera, sin geografía, tú construyes tu casa al borde del río, no te interesa solamente construir, vivir tranquilo. Pero ¿qué pasa? Llega el fenómeno del niño, que es un fenómeno cíclico, ¿y qué sucede? Huaicos. ¿Qué sucede? Aluviones, inundaciones, y se destruye, como se menciona acá. Es porque no ha habido un estudio de espacio geográfico, es porque no ha habido ordenamiento territorial y gestión de riesgos. No se ha visto cuál es el riesgo de construir tu casa al borde de un río. Pero ¿qué es lo que pasa? Gestión de riesgos. Esto es un dique, es un muro de contención para que si se sale el río, no afecte a las actividades humanas que se realizan cerca a este. Por eso es fundamental el estudio geográfico. Si no sabes qué es un desastre natural, si no sabes en el territorio en el que estás viviendo, ¿cómo vas a saber si es seguro? Lamentablemente, como lo mencionaba, es una problemática en el Perú, que muchos tal vez no tienen para pagar un ingeniero, un arquitecto para construir su casa, y lo hacen simplemente con maestros, con carpinteros, con gafiteros, albañiles, etc. Y como sabemos, Dios no quiera, obviamente, sucede un terremoto, no puedes esperar que tu casa siga en pie. Lamentablemente es así. ¿Qué más? ¿Por qué es importante estudiar geografía? Porque plantea el óptimo manejo o el óptimo uso de los recursos naturales para un crecimiento económico, desarrollo social y sin perjudicar al medio ambiente.
¿Cómo se llama esto? Crecimiento económico, desarrollo social y sin perjudicar al medio ambiente, desarrollo sostenible, como se puede mostrar en el gráfico de acá. Estos tres factores interrelacionados, equitativamente, o sea, igualmente, te da el desarrollo sostenible. Un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo medioambiental, que eso es lo que ha necesitado el Perú por tantos años. Por eso es lo que surgen los conflictos mineros, porque la gente considera que se daña el medio ambiente con los relaves mineros. Sin embargo, la minería produce grandes divisas, el 20% del PBI proviene de la minería, entonces económicamente es positivo, claro, pero produce desmetros ambientales, produce deterioro ambiental y conflictos sociales. Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar? Una minería sostenible, una minería sustentable, un manejo óptimo de los recursos naturales, evitar a todo costo la contaminación ambiental. ¿Y qué hacemos con el ámbito social? Bueno, la mayoría de conflictos sociales se originan puesto que las personas cercanas a las zonas mineras viven de la agricultura, mientras que la minería contamina los ríos que esas personas utilizan para su agricultura. Entonces se ven perjudicados. Ahí está la opción. El agua puede ser tanto utilizado como para la minería y para la agricultura sin que se contamine. Es correcto, es perfecto, pero se tienen que realizar, ¿qué cosa? Planes, gestión y estudios geográficos para determinar cómo realizar dicha labor. En ese aspecto, la geografía encuentra soluciones a los desequilibrios entre las relaciones del hombre con su medio ambiente. ¿Cuáles son esos desequilibrios? La pobreza, la hacinación. ¿Qué es hacinación? Es lo que está sucediendo cuando muchas personas se colocan en un espacio geográfico muy pequeño. La pobreza, que todos conocemos, la contaminación y la ilegalidad. Nos permite un mejor conocimiento de los pueblos, pues el espacio geográfico guarda las huellas del paso de las distintas sociedades. Es completamente cierto. El espacio geográfico en el que vivimos en el Perú guarda las huellas de las culturas Chavín, Paracas, Mochica, etcétera, guarda principalmente del Imperio Inca. Vamos con la parte más, un poquito más larga y más tediosa tal vez de la clase, que es la reseña histórica de la geografía. Como lo mencioné anteriormente, en la edad antigua, ustedes ya por HU saben las 4 edades, antigua, media, moderna y contemporánea. En la edad antigua, la geografía era descriptiva. Únicamente se dedicaba a describir qué es lo que está sucediendo en el territorio. No explicaba por qué, solo decía, es así, es asá. Tales de Mileto, filósofo, elaboró el primer calendario de duración de un año y ya conocía los fenómenos como los solsticios, los equinoccios y los eclipses. Como se sabía, era común la astronomía en el pasado. No se entendía como se entiende ahora, puesto que se le relacionaba más con las divinidades, pero se realizaban este tipo de estudios. El gran filósofo de la antigüedad, Aristóteles, que se equivocó en muchas cosas, en esto no. Demostró que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Porque la Tierra tenía una sombra redonda en la Luna. Y dijo, claro, si es que en la Luna se ve una sombra redonda, esa sombra proviene de la Tierra por la luz del Sol. Entonces la Tierra es redonda. Hecateo de Mileto, es el nombre más importante, en su obra Hesperios, que quiere decir los viajes en griego antiguo, es considerado el padre de la geografía antigua. Hecateo de Mileto viajó por el mundo conocido de ese tiempo y elaboró diversos mapas. No el primer mapa lo elaboró Anaximandro de Mileto, pero elaboró mapas e inició con la geografía, por lo cual se le considera como el padre de la geografía antigua. Y acá tenemos un ejemplo de los mapas que elaboraba Hecateo de Mileto. Eratóstenes de Cirene calculó la longitud de la circunferencia terrestre. Eso lo van a ver con la otra profesora la siguiente semana. Cómo Eratóstenes calculó la longitud de la circunferencia terrestre utilizando trigonometría, utilizando longitud de arco, utilizando superficies, ese tipo de cosas, teniendo en cuenta dos ciudades, que eran Alejandría y Siena, logró calcular que la circunferencia terrestre es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Le faltaron 20 metros, me parece. Claudio Ptolomeo, en su obra El Almagesto, planteó el modelo geocéntrico del universo. ¿Qué es el modelo geocéntrico? Geo, tierra, céntrico, centro.
Para Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo, como se puede visualizar acá. La Tierra era el centro del sistema solar en este caso, y por ende del universo. ¿Y quién rodeaba la Tierra? La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, que eran los planetas conocidos. Ahora podemos pensar que esto no tiene sentido, porque el Sol no podría estar entre dos planetas. Pero en su momento, con la poca información científica que se tenía, fue válido. ¿Y qué es lo que pasó con la idea de Ptolomeo? Bueno, la iglesia, en la época medieval, que ustedes saben que ocupaba todo lo que decía era ley, utilizó la teoría de Ptolomeo y la puso como la preponderante durante más de 1000 años. Es decir, la iglesia defendía que la Tierra era el centro del universo, porque eso tiene mucho más sentido de por qué solo hay vida en la Tierra. Entonces, durante la Edad Media destaca ¿qué cosa? El oscurantismo. Eso ya lo han visto en HU. Durante la Edad Media, el avance científico en Europa fue casi inexistente, porque todo lo que la iglesia decía era ley y no se les podía contradecir. Y aquí está el ejemplo. El geógrafo Cosmas refutó la esfericidad de la Tierra, por las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es esto? Bueno, las interpretaciones de la Biblia son diversas, pero muchos interpretaban, que es lo que dijo Cosmas, que en una parte se mencionaba la bóveda. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra es plana y que encima hay una bóveda y una cúpula que es como la mitad de una esfera, como la mitad de una pelota. No es una esfera, es solamente la mitad. La Tierra es plana y encima está toda la cúpula donde están todos los astros. Es decir, la Tierra no es redonda, eso es plana. Es lo que defendía la iglesia y por ende no se le podía contradecir. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Todo el avance científico no se quedó en Europa, avanzó hacia el Medio Oriente. Es aquí, en el Imperio Islam, donde se desarrolló la geografía en la Edad Media. Mohamed al-Idrisi fue el que elaboró el mapa más completo de la época. El mapa que está acá. Es el principal geógrafo medieval. Acá está muy específico su mapa, muy parecido. Mira, este es Turquía, un poco desordenado, no preciso, mejor dicho. Italia, España, África. Llegó incluso, me parece que esto debería ser Asia sudeste, sudeste asiático. Mapa más completo de la época. Ibn Battuta fue también un musulmán que relató sus viajes por Europa, África, Medio Oriente, India y China. Normalmente se le cataloga al italiano Marco Polo haber realizado la mayor cantidad de viajes en la Edad Media, que viajó desde Italia, llegó hasta China, llegó hasta Japón, pero no mencionan que este es en realidad el mayor viajero de la Edad Media. Europa, África, Medio Oriente, India y China. Continuamos. Cuando cayó el imperio, el feudalismo, mejor dicho, después de las cruzadas, saben que se originó el surgimiento de la burguesía en HU. Entonces, Bartolomé Pareto realizó una carta náutica o mapa portulano del mundo conocido, el cual era excesivamente preciso, como se puede visualizar acá. O sea, esto es mucho más cercano a la realidad que esto, obviamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el comercio se realizaba todo por el mar Mediterráneo. Era el centro principal de comercio, porque el mundo europeo era el centro del mundo esencialmente. Era una visión eurocéntrica y la burguesía, que eran los comerciantes, necesitaban de estos mapas portulanos o cartas náuticas para poder realizar sus viajes. Ustedes saben que a finales de la Edad Media, entonces, iniciaron los grandes descubrimientos. ¿Quién los encabezó? Enrique el Navegante, portugués me parece, que fundó una escuela de navegación en Sagres e inició con los grandes viajes que posteriormente siguieron Vasco de Gama, Bartolomé Díaz, Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, etcétera, que ya iniciaron con la Edad Moderna. Acá no lo he mencionado, pero ya lo habrán visto en HP o en HU, los grandes viajes que realizaron Cristóbal Colón, descubridor de las Américas, todos lo sabemos, no el primero en llegar, es verdad, pero el primero en llevar la noticia a la Europa conocida, a la Europa occidental, que luego Américo Vespucio diría que no era las Indias a donde había llegado, sino que era un nuevo continente denominado por su nombre América. No era el único explorador, Bartolomé Díaz me parece que llegó a las costas de Brasil, Vasco de Gama llegó hasta la India, no, Bartolomé Díaz fue el que llegó hasta el Cabo
de Buena Esperanza, al sur de África. Vasco de Gama fue el que llegó hasta la India, y Hernando de Magallanes y Manuel Elcano, me parece, fueron los que realizaron los viajes de circunnavegación, es decir, demostraron categóricamente que la Tierra era redonda, puesto que viajaron desde España, pasando por el Océano Atlántico, por el Estrecho de Magallanes al sur de América, más o menos en la zona de Argentina, cruzando todo el Océano Pacífico, el Océano Índico, subieron por el Océano Atlántico y regresaron a España. Es decir, le dieron la primera vuelta al mundo en mar. Ya durante la Edad Moderna, la geografía adquirió un carácter analítico, es decir, inició el análisis y por fin cobró carácter de ciencia. Por fin se le denominó una ciencia. Ya no era más una descripción, ya no era más un arte de realizar mapas, era una ciencia. Lo vamos a ver posteriormente con el principio de causalidad. Aquí podemos mencionar Martín Fernández de Enciso, en su obra Suma de Geografía, describe el Nuevo Mundo, las Américas. Nicolás Copérnico, ya en la Edad Moderna, en la época del Renacimiento, de la Revolución Científica, se opusieron a todas las doctrinas que la Iglesia había impuesto durante toda la Edad Media. Y no era únicamente que la Tierra era plana. La Iglesia incluso daba fecha exacta del origen de la Tierra. 22 de octubre del año 4004 a.C. era, según la Iglesia, cuando se originó la Tierra. Día y hora exacta, día exacto y año exacto. Y en la actualidad sabemos que eso no es así, por 1001 razones. Podríamos mencionar entonces al geólogo James Hutton, que fue el que demostró que no era así, que la Tierra tenía muchos más años de 4000 antes de Cristo, entonces imposible. ¿Qué hizo Nicolás Copérnico? Planteó el modelo heliocéntrico del universo, basándose en las ideas de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos, de igual manera, era un filósofo griego que ya lo había indicado con anterioridad, pero no se le conoce tanto como a Copérnico, que fue el que lo reimplantó. El modelo heliocéntrico, o sea, que todos conocemos, es el Sol el centro. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor gravedad y es el que atrae a todos los planetas. Galileo Galilei, por ejemplo, fue el que mejoró el telescopio y permitió el avance de la astronomía más allá de una ciencia que se le relacionaba con la divinidad, como una ciencia real. Johannes Kepler es el que dedujo las leyes del movimiento de los planetas. ¿Cuáles son estas leyes? Que se realiza en una órbita elíptica, que mientras más larga sea la órbita, más tiempo va a demorar, etc. Eso me parece que lo ven en física, en tema de ley de gravitación universal. Bernardo Baren es el fundador, finalmente, de la geografía científica. ¿Y qué método utilizaba la geografía científica? Bueno, analítica. El análisis es el método inductivo. Ustedes ya lo conocen. Ya en la edad contemporánea, la geografía adquirió un carácter sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que lo vea un todo como un sistema. Y aquí podemos mencionar a geógrafos como Alexander von Humboldt, quien vino al Perú, en su obra Viajes a regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Esas regiones estaba el Perú. Fue uno de los que indicó uno de los recursos naturales más importantes para el Perú durante el siglo XIX, el cual fue el guano, junto con, me parece, el arequipeño Rivero de Ustaris, y se le considera el padre de la geografía moderna y de la geografía física, por todos sus estudios en esta ciencia y por plantear el principio de causalidad, que lo vamos a ver posteriormente. Ya durante el siglo XX podemos mencionar muchos más geógrafos, como Carl von Ritter, en su obra Las ciencias de la Tierra en relación a la naturaleza e historia de la humanidad, por lo cual se le considera como padre de la geografía humana. Friedrich Ratzel es el padre de la geografía política y elaboró la teoría del espacio vital. ¿Qué es esta teoría del espacio vital? Bueno, es la teoría que utilizó Adolfo Hitler para justificar las conquistas de la Alemania nazi. Esa teoría indicaba que un país, una nación, necesitaba un espacio vital, un heartland, en inglés heart, corazón, land, tierra, una tierra corazón, en la cual tenía que expandirse porque era lo que le correspondía. Esa teoría fue la que utilizó posteriormente Hitler, como lo mencioné, para justificar las conquistas del imperio nazi. Paul Vidal de la Blache, en su obra Principios de Geografía Humana, mencionó dos principios geográficos que vamos a ver posteriormente. David Harvey, ya esto es a finales de los años 20,
Es precursor de la geografía crítica o radical. ¿Qué es la geografía crítica o radical? Radical, ¿a qué se refiere? Radical proviene de raíz, o sea, que busca los problemas desde su raíz. ¿Y cuál es la raíz de los problemas? El espacio geográfico. ¿Por qué existe pobreza? Por el espacio geográfico. Por ejemplo, por la mala distribución de los recursos naturales, por la mala distribución del espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? Lo he mencionado constantemente en los últimos minutos. Es el objeto de estudio de la geografía. Claro, ¿qué estudia la geografía? El espacio geográfico. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico es la zona donde interactúan el hombre y el medio ambiente. Es el área en el cual el hombre vive y se desarrolla. ¿Qué es ese desarrollo? Es la realización de todas sus actividades sociales y económicas. Las áreas en las que habita, pero no solamente las áreas en las que habita, porque si no solamente sería la superficie de la Tierra, sino las áreas en las que tiene influencia o que tienen influencia en él. Ambos sentidos, en las que el hombre influye y en las que la Tierra influye en el hombre. Por ejemplo, el espacio geográfico abarca parte de los mares. ¿Pero por qué? Si el hombre no vive ahí. Pero existe una influencia. El mar influye en el clima y el clima influye en la vida del hombre. Y al revés también, el hombre influye en el mar, como mediante las actividades económicas como la pesca. Por ello, solamente se le considera hasta los 200 metros bajo el nivel del mar parte del espacio geográfico. ¿Por qué? Porque esta es la zona denominada zócalo continental, que es la plataforma continental. Es una expansión del territorio del continente en el mar. ¿Y eso qué es? Es la zona donde se realiza la pesca. Hasta los 35 kilómetros en la atmósfera. ¿Qué son esos 35 kilómetros? Bueno, se encuentra la ozonosfera, la capa de ozono, que como todos sabemos influye en el ser humano porque nos previene de los vientos solares, de los rayos UV, pero también el hombre influye en ella. ¿Por qué? Porque está originando un debilitamiento de la capa de ozono por los compuestos químicos que emitimos como los clorofluorocarbonos. Y hasta los 11 kilómetros en la corteza. ¿Por qué 11 kilómetros? Porque es la excavación más grande que ha realizado el hombre, que se realizó en Rusia, en la península de Kola, se le llama el foso superprofundo de Kola. 11 kilómetros de profundidad es lo máximo que ha excavado el ser humano en la Tierra, porque es imposible excavar más por temas de temperatura y de presión. Es imposible excavar más de la corteza y peor el manto, que es material magmático. Entonces tiene una dimensión natural y una dimensión humana, eso queda claro. ¿Cómo se le denomina también al espacio geográfico? Geosistema. Geo, tierra, sistema, sistema. O también se le denomina ecúmene. ¿Qué es esta palabra curiosa? Ecúmene. ¿Qué significa ecúmene? ¿Qué significa ecuménico? Es casi lo mismo que holístico, que busca aglomerar todo, que busca estudiar el todo. Eso quiere decir ecuménico, relacionado con el todo. Sin embargo, hay algunos autores que plantean que existen diferencias entre lo que es el geosistema y lo que es el espacio geográfico, que indican que el espacio geográfico no cuenta entonces con el ser humano, que solamente es la Tierra, y que el geosistema sí forma parte del ser humano. Porque el geosistema está movido por 5 subsistemas o masas, como se le denomina normalmente. La aeromasa, atmósfera; la hidromasa, hidrósfera, el agua; la atmósfera, el aire; litosfera o geomasa, también se le denomina la tierra, las rocas, las montañas, el relieve; biosfera, la vida, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos; y sociosfera o sociomasa, el ser humano, todas las actividades que realiza el ser humano, las construcciones del ser humano, etc. Terminología geográfica. 3 cosas: fenómeno geográfico, hecho geográfico y agente geográfico. Suenan parecido, pero no lo son. ¿Qué es un fenómeno geográfico? Es un evento o suceso producido por la naturaleza. Por ejemplo, una erupción volcánica, y no solamente desastres naturales, podríamos mencionar terremotos, huracanes, etc. El clima, la precipitación, las lluvias, los vientos, todos esos son fenómenos geográficos, porque los produce ¿quién? La naturaleza. Fenómeno, naturaleza. Puedes sacarlo tal vez porque acá tiene N, fen, N, naturaleza. En cambio, hecho geográfico es un evento o suceso producido ¿por quién? Por el hombre. Hecho, H, hombre, también H.
Y acá está el ejemplo del Canal de Panamá. El Canal de Panamá no es natural. Eso ha intervenido a la mano del hombre para poder unir los océanos Pacífico y Atlántico para el comercio internacional. Es un evento, suceso producido por el hombre. La contaminación ambiental, hecho geográfico, por ejemplo. Agente geográfico es todo aquello que puede modificar a la naturaleza. ¿Y quiénes son? La misma naturaleza se modifica y el ser humano. ¿Cómo la misma naturaleza se modifica? Mediante dos procesos, la meteorización, la erosión, perdón, varios. La geodinámica interna y la geodinámica externa, que es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. El viento modifica la naturaleza, claro que sí. Forma estructuras como los bosques de piedra. La lluvia modifica la naturaleza, forma cárcavas, forma surcos, forma laminares. El agua, de igual manera. Los mares forman acantilados, por ejemplo, forman farallones, forman atolones. Las aguas subterráneas forman cuevas, forman estalactitas, estalagmitas, dolinas, etc. Tendencias geográficas. Existen dos principales, el determinismo y el posibilismo. Y acá están sus dos representantes. La primera en surgir fue el determinismo geográfico. Es la escuela alemana, o también se denomina positivista, que enuncia, ¿qué es lo que dice el determinismo? Que el medio geográfico condiciona o determina al ser humano. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer. Si el medio geográfico hace algo, entonces nosotros estamos supeditados a lo que suceda. No entiendo. Un ejemplo. En HP habrán visto que hay culturas como la cultura moche que desaparecieron por desastres naturales, como el fenómeno del Niño. ¿Eso qué quiere decir? Que el medio geográfico, la Tierra, determina al ser humano. El mayor ejemplo de eso son los desastres naturales. El desastre natural no se lo espera el ser humano. Sucede. Y si no está preparado, bueno, el ser humano pierde la vida, pierde sus cosas, etc. ¿Qué quiere decir? El medio geográfico determina al ser humano. Pero no solamente en ese aspecto, sino en otros. Por ejemplo, el lenguaje, ustedes habrán visto, que es el dialecto, que es el sociolecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variación regional de la lengua. Entonces, ¿el medio geográfico acaso determina por qué en la selva tienen una manera particular de hablar? Una manera diferente a la manera en la que hablamos acá. ¿Tiene que ver el medio geográfico tal vez? Deberían realizarse estudios, tal vez es el clima, no lo sabemos. Es la actitud que tienen las personas, depende mucho de dónde viven. Y existen muchos textos sobre eso. Las personas que viven en las zonas polares, en las zonas heladas, por ejemplo, biológicamente hablando, tienden a tener una estatura más baja que las personas que viven en las zonas desérticas. Por más que tengan incluso el mismo material genético. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes dos hijos gemelos, dos hermanos gemelos, y a uno lo mandas a vivir al desierto del Sahara, en África, en Sudán, en Argelia, en Marruecos, y a otro lo mandas a vivir a Siberia, a Rusia, 30 años, después de 30 años, no están idénticos. ¿Por qué? Porque obviamente quien vive en África va a desarrollar su piel para no quemarse melatonina, que es una hormona, me parece, que oscurece el color de la piel. Mientras que el que vive en Siberia, al contrario, va a desarrollar, por ejemplo, mayor vellosidad para protegerse del frío y va a disminuir su tamaño, su altura, genéticamente. ¿Por qué? Porque menor altura permite que tu cuerpo esté más condensado, esté más caliente. Esto es determinismo geográfico. El medio geográfico determina al ser humano en todo aspecto. Opuesta a esto es el posibilismo geográfico. Es la escuela francesa. También se le denomina historicista, porque estas dos son corrientes filosóficas que se opusieron a gran manera durante el siglo XX, que enuncia que el ser humano modifica a su espacio geográfico. O sea, a nosotros no nos determina nadie. Nosotros modificamos nuestro espacio geográfico. Primer ejemplo, desastres naturales. Ok, puede haber un fenómeno del Niño, puede haber un terremoto, pero si estamos preparados para que eso suceda, entonces no nos va a pasar nada, vamos a saber sobrellevar el fenómeno geográfico. Entonces, el gran ejemplo, por ejemplo, son los países asiáticos. Japón. Un terremoto en Japón jamás va a ser tan mortífero como un terremoto en Perú. Un ejemplo. Posibilismo geográfico. Otro ejemplo. Holanda es una parte de Países Bajos, una provincia de los Países Bajos.
la cual se encuentra bajo el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que se está hundiendo y ya no hay espacio en esa zona. ¿Qué están construyendo? Están construyendo plataformas encima del mar para poder continuar con la ampliación urbana. Es decir, seguir construyendo encima del mar. O sea, abajo de la casa no hay tierra, hay mar. Posibilismo geográfico. Estamos venciendo a nuestro medio ambiente. El ser humano está teniendo la capacidad de contrarrestar los efectos negativos que puede producirnos el medio ambiente. Estamos modificando nuestro espacio geográfico. Ahora, principios geográficos, que esta es la parte que más preguntan en diversos exámenes de admisión sobre este tema, que es teoría geográfica. Son 6. Pese a que ciertos libros dicen que son 5, la mayoría no toma en cuenta este principio que es de descripción, pero el resto sí los toman. Acá lo más importante es un poco memorístico tal vez, aprenderse todos los nombres de los principios, porque tienen varios. El primer principio, localización, distribución o extensión, planteado por Friedrich Ratzel. Su mismo nombre lo dice, ubicar de manera exacta a los hechos o fenómenos geográficos. ¿Cómo se les ubica? Las 2 siguientes semanas lo vamos a ver, en divisiones imaginarias y cartografía. Coordenadas geográficas. Y es el principio más importante. Lo mismo, no me dejarán mentir si les digo que en Historia Universal, en Historia del Perú, lo primero que ve, ubicación de la diversa cultura. La cultura chavín, ¿dónde se ubica? En el valle de los ríos Mosna y Huachexca, en Ancash. Mesopotamia, ¿dónde se ubica? En el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, por eso Meso, Medio, Pótamos, ríos. Y nosotros sabemos que el río Tigris y el río Éufrates se encuentran en lo que actualmente es el país de Irak. Y una vez que confluyen, forman el río Shatt al-Arab, que desemboca en el país de Kuwait, en el Golfo Pérsico. Por eso es sumamente importante. ¿Cómo vas a conocer un fenómeno geográfico, un fenómeno social, un hecho geográfico, si es que no conoces dónde está ubicado? Y acá está el ejemplo. ¿Cómo se ubica? Mediante las coordenadas geográficas, mediante los documentos cartográficos, con un globo terráqueo, con un mapa, con un plano, con una carta, y mediante las coordenadas, que aquí se puede visualizar. Coordenada este y coordenada norte. Esto está en el sistema UTM. Es lo principal, es lo primero que se tiene que hacer. Por eso el primer principio geográfico, localización, ubicar, es el más importante y es donde vamos a empezar. ¿Cuál es el siguiente principio? Ok, ya localicé lo que quiero buscar. Por ejemplo, ha sucedido precipitaciones. Ya, ¿dónde? Listo, localizamos. En el paralelo tal, en el meridiano tal, etc. Ha sucedido una guerra, ha sucedido cualquier cosa, localizar, primero. Posteriormente, describir, señalar las características más importantes de un hecho fenómeno geográfico mediante ¿qué cosa? La observación. Planteado por Paul Vidal de la Blache. ¿Qué es esto de acá? Esto es un climograma que menciona las lluvias. Por ejemplo, acá se ve, de celeste es el nivel de lluvias medido en milímetros. Se miden las lluvias. El de verde está la temperatura media. Este es en Buenos Aires, me parece. La temperatura máxima a la que se ha llegado durante el mes. De rojo, y de azul la temperatura mínima. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo quiero determinar, ¿ha sucedido precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires? Ok, descríbeme cómo es el clima de la ciudad de Buenos Aires. Elaboran este climograma que te dice, ¿en qué meses llueve más? En los meses de inicio de año, que en Buenos Aires estamos en verano, igual en los meses de finales de año, que estamos en primavera, verano. ¿Qué quiere decir esto acá? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, están más bajas la lluvia, no llueve tanto. ¿Qué quiere decir? No llueve mucho. ¿En dónde? ¿En qué meses? En otoño, en invierno. Descripción. Tercer principio, comparación, coordinación, universalización o analogía. Todo esto es lo mismo. También se le denomina generalización también. Planteado por Carl von Ritter y Paul Vidal de la Blache. Establecer semejanzas y diferencias entre distintos hechos o fenómenos geográficos, y una vez que hemos establecido en qué se parecen y en qué se diferencian, individualizamos o generalizamos. Acá está el ejemplo. Estos dos, ¿en qué se parecen? Bueno, ambos son ríos, ambos son corrientes de agua, pero no son iguales. ¿Por qué? ¿Este río dónde está? ¿En la selva? No, este río está en la sierra. Esto de acá son montañas. Por ejemplo, imagínate que es la cordillera de los Andes, o que es el cañón del Colca. Este río está formando cañones, está erosionando la montaña, y por ende no va a tener el mismo desarrollo que este río, que está en la selva, que está en una zona plana. Este que está en una zona plana va a formar curvas, va a serpentear, porque tiene el espacio para hacerlo.
Este no, este tiene que penetrar la montaña, erosionar, romperla prácticamente para continuar con su camino. Este no, este la tiene fácil, por decirlo así. Y claro, como va con tanta fuerza, deja depósitos de material aluvial. Y estas curvas de acá se les denominan meandros. En la selva podemos encontrar, por ejemplo, el río Ucayali, el río Marañón, que son de esta manera. En cambio, estos son ríos de la sierra y de la costa. El río Ocoña, el mismo río Rímac, tiene esta forma en la sierra de Lima. Es decir, ¿qué hemos hecho? Establecido sus semejanzas y sus diferencias. ¿Para qué? Para individualizar o generalizar. En este caso, no estamos generalizando. Si tuviésemos acá el río Rímac y el río Santa, ambos que inician en la sierra y desembocan en la costa, podríamos generalizar. ¿Por qué? Porque ambos son muy parecidos. Pero en este caso, ambos tienen desarrollos completamente diferentes. Entonces vamos a individualizar. ¿Se entendió? Este es para individualizar, o sea, para convertirlo en uno, separar, y este es para generalizar. Dos parecidos, juntarlos. Ese es el principio de comparación, coordinación, universalización o analogía. Después de los tres primeros, que ya tenemos más o menos, viene el principio de causalidad o explicación. Ya describimos el fenómeno, ya lo hemos comparado, ya lo hemos localizado. ¿Y ahora qué? Explicar por qué. ¿Por qué ha ocurrido ese fenómeno? Y una vez que explicas por qué, ya te estás convirtiendo en una ciencia. Ya le está dando el carácter científico a la geografía. Ustedes saben por biología el método científico. ¿Cuáles son los 5 pasos? Observación. Yo veo un fenómeno. Toda observación son los 3 primeros. Localizarlo, describirlo y compararlo. ¿Ok? Después de observar, ¿qué hago? Plantear la hipótesis. ¿Por qué sucede eso? Experimentar y finalmente concluir y luego generalizar. Esto ya le da el carácter científico a la geografía. ¿Se entendió por qué? Los 3 primeros son observación. Acá, ¿qué hacemos? Todo el resto. Plantear la hipótesis, experimentar y concluir. Y acá está el ejemplo. Tsunami. ¿Por qué se producen los tsunamis? Claro, por un movimiento sísmico que sacude en el mar. Para que exista un tsunami, 3 características. Tiene que ser el movimiento sísmico mayor a 7 grados, tiene que ser su epicentro, o sea, el epicentro, ustedes saben que es el epicentro, es la zona donde se originan las ondas sísmicas en la Tierra. Tiene que ser debajo del nivel del mar, o sea, en el mar, y tiene que encontrarse, me parece que a menos de 7 kilómetros de profundidad. Una vez que ocurren esos 3 factores, pues se produce un tsunami, se puede producir un tsunami. Depende mucho, claro, de la intensidad y de la magnitud, el nivel que va a tener el tsunami, la intensidad. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto va a sacudir el mar y ustedes saben que los líquidos están en equilibrio. Esto va a producir un desequilibrio que va a generar ondas, olas de traslación y olas que ya llegan al mar, a la costa y destrozan. Hemos explicado por qué. Igual manera, acá se puede explicar por qué este río forma un cañón. Por la erosión que le realiza a la cordillera de los Andes, por ejemplo. ¿Por qué este río forma un meandro? Porque tiene un territorio plano en el que avanza con fuerza y destroza lo que pueda a su paso serpenteantemente. Finalmente, 2 principios. Actividad o evolución o dinamismo, planteado por Jan Brunes, y el otro que es de conexión, relación o asociación. El primero, el quinto, mejor dicho. Los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación. O sea, están cambiando constantemente. ¿Quién produce ese cambio? Ya lo dije, ¿quiénes son los principales agentes geográficos? ¿Quiénes modifican la naturaleza? El hombre y la misma naturaleza. Acá un ejemplo de actividad, evolución o dinamismo. ¿Qué es esto? Es el Perú. Población y tasa de crecimiento. La línea es la tasa de crecimiento y las barras son la población. 1950, 7.8 millones de peruanos. Casi la tercera, un poquito menos, perdón, de la tercera parte actual. 7 millones de peruanos. Poquísimo. 2070 se prevé que lleguemos hasta 40 millones de peruanos. Es esto, evolución, actividad o dinamismo. Cada vez va aumentando más la población. Pero si nosotros viésemos este diagrama en otros países, en países como Moldavia, en países como Mongolia, países cuya tasa de crecimiento es negativa. Es decir, cada vez más no están aumentando gente, al contrario, la están perdiendo. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. ¿Por qué está perdiendo gente? Por las migraciones, porque la gente está saliendo.
¿Qué quiere decir? Que en su territorio cada vez hay menos. En cambio, acá en el Perú, la tasa de crecimiento está solamente disminuyendo, no está negativa. Se prevé que lo esté, mira acá, menos 0,1 en 2070, de acá a 50 años. Se prevé que lleguemos al estado en el que están muchos países de Europa, cuya población es en general de edad, población de edad avanzada. Pero en la actualidad estamos más o menos con una tasa de crecimiento de 1 punto algo por ciento. O sea, estamos bien dentro de lo normal en un país en vías de desarrollo. Último principio de conexión, relación o asociación. Se puede parecer mucho al de comparación o al de causalidad, pero hay una diferencia importante. Sostiene que todos los hechos o fenómenos están íntimamente relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que deben ser estudiados no por separado, sino en conjunto, tomando en cuenta sus múltiples conexiones y su interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Este es un perfil transversal del Perú. Es decir, si tienes al Perú y lo partes como si fuera una torta, puedes ver esto. ¿Se entiende más o menos por qué se partió? ¿Cómo se partió el Perú? Para poder visualizar este perfil transversal. Entonces, ¿qué pasa con este perfil transversal? Yo podría estudiar por separado al relieve de la costa, al relieve de la sierra y al relieve de la selva. Pero estudiarlo por separado sería en parte una equivocación. ¿Por qué? Porque están conectados los tres y se relacionan. O sea, la existencia de la costa depende mucho de la sierra y de la selva. ¿Por qué? La selva es lo que deberíamos tener en nuestra temperatura, en nuestra zona térmica. Todo debería ser selva. Pero ¿por qué la selva no avanzó? Porque para el lado este, para el lado de Brasil, la selva sí avanza. Avanza hasta las costas, avanza hasta Río de Janeiro, todo es selva. Para el lado oeste no avanzó. ¿Por qué? Por la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa acá? Que estas nubes no pueden avanzar. La cordillera de los Andes no les permite avanzar. ¿Y qué cosa? Toda la precipitación, ¿dónde se queda? En la selva, por lo cual llueve a cántaros en la selva. Sin embargo, disculpe, como no pueden avanzar a la sierra, ¿qué se genera acá? Un desierto, aridez. No hay precipitación, por eso casi no llueve en la costa centro-sur, porque en la costa norte, en la zona de Piura y Tumbes, sí se encuentran lluvias. ¿Por qué? Porque los Andes son más pequeños. La cordillera norte es un poco más pequeña que la cordillera centro-sur, por lo cual las nubes sí avanzan en ciertas oportunidades y se producen lluvias en la zona de Piura, en la zona de Tumbes. Pero en Lima, por ejemplo, no existen lluvias como tal, lluvias. Existen garúas, existen lloviznas, pero jamás lluvias a cántaros como sucede en la sierra y en la selva. Por eso a todos nos sorprendió que en las últimas semanas existieran rayos, truenos y relámpagos en Lima. Eso no es común. ¿Por qué se originó? Bueno, porque las nubes tuvieron la fuerza suficiente, los vientos impulsaron tanto que lograron exceder los Andes. Y además, por el fenómeno denominado DANA, que es la baja presión atmosférica, a los cuales también se les da ciertos nombres, igual que a los ciclones, huracanes, se les da nombres de mujer. Al DANA se le llamó Tania. El DANA Tania, los cinturones de baja presión, produjeron un fenómeno extraño, extraordinario en la zona de Lima, que son rayos, relámpagos y truenos. Por eso todo tiene relación. O sea, estudiar a la costa sola no tiene sentido. Tienes que estudiar por qué existe, por la cordillera de los Andes. Igualmente. Igualmente con la selva, igualmente con la sierra. Todos los fenómenos geográficos están íntimamente relacionados. Si yo estudio el clima ¿con qué se relaciona? ¿Por qué se produce el clima? Por el movimiento de la Tierra, por ejemplo, podríamos mencionar que eso produce los vientos. ¿Qué produce la precipitación? El ciclo hidrológico. O sea, ya nos estamos metiendo con otros temas. Movimiento de la Tierra, que es más para geodesia, el tema de hidrografía, que es el que estudia el ciclo hidrológico, todo eso tiene que ver con el clima. Es decir, nada está suelto. Todo está interrelacionado. Por eso la geografía es una ciencia holística. Es una ciencia ecuménica que busca abarcar como un todo. Ciencias auxiliares de la geografía. ¿Qué ciencias me ayudan a tener un mejor conocimiento de la ciencia geográfica? Bueno, podemos dividirlas de acuerdo a sus características. En el tema astronómico, que no lo vamos a ver durante este ciclo, porque no lo preguntan ni en San Marcos ni en UNI, me parece que solo en Villarreal, podemos mencionar a ciencias como la actinología, que estudia la radiación, y la luz, ¿qué es? Una radiación, sus efectos, el espectro electromagnético esencialmente.
La astronomía, que es la ciencia que estudia los astros, los cuerpos celestes, y las leyes que los rigen. Los planetas, los satélites, los asteroides, las estrellas, las nebulosas, las galaxias, lo estudia la astronomía. La astronáutica, por otro lado, estudia los viajes espaciales. Cómo armar un cohete, qué elementos químicos tienen que tener para que no se destruya por la presión que existe en el vacío, pues, porque el espacio es vacío. Cómo armar un traje espacial para que puedas seguir respirando, porque obviamente no podrías respirar si es que estás en el espacio, no existe. 99% hidrógeno, el oxígeno peor que en la Tierra, si acá es 20%, en el espacio no es ni 1%. Cosmología, ¿qué cosa? Estudia el universo como una totalidad. La astronomía estudia los astros por separado, la cosmología al universo como una totalidad, sus leyes y sus características. No existe una teoría que unifique las 4 fuerzas principales del universo, pero por ejemplo eso lo puede estudiar la cosmología. ¿Qué es la cosmogonía? Es la ciencia que estudia el origen y evolución del universo. ¿Cómo se originó? Bueno, existen diversas teorías, el Big Bang, el Big Crunch, el universo estacionario, etc. Cosmografía, grafía de descripción, va a describir el universo. No va a explicarlo, va únicamente a describirlo. ¿No? Ahí está la diferencia. Cosmología lo va a estudiar, el universo como una totalidad, cuáles son las leyes que lo rigen, cuáles son sus características, mientras que la cosmografía solamente lo va a describir a él y a las leyes que lo rigen. Geografía matemática, que es lo que vamos a ver las siguientes 2 semanas. 4 ciencias: cartografía, cronología, geodesia y topografía. ¿Qué es la cartografía? Es la ciencia que estudia la elaboración de mapas, de cartas, de planos. Esto es una carta, por ejemplo. ¿Qué quiere decir estas líneas? Estas líneas representan una altitud determinada. O sea, esta línea puede ser, por ejemplo, 1500 metros, esta línea puede ser 2000 metros, esta línea puede ser, claro, más arriba sería acá, 2500, etc. Eso es una carta, por ejemplo. ¿Quién lo realiza? La cartografía. ¿Quién lo estudia? También la cartografía. Cronología es la ciencia que estudia el tiempo. ¿Y de qué nos sirve el tiempo en la geografía? Bueno, cuando estudiemos la Tierra, estudiaremos edades de la Tierra, épocas geológicas, eso sirve mucho el tiempo, y para cuando lleguemos a la parte de hora internacional, o sea, cálculo de horas. Si en Lima estamos a tal hora, ¿qué hora es en Londres, en Tokio, en Beijing, en Canberra, etcétera? Para eso sirve la cronología, para ese estudio, por ejemplo, horas internacionales. Geodesia. ¿Qué es la geodesia? Es la que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra en más de 25 kilómetros. ¿Por qué más de 25 kilómetros? Porque en menos de 25 kilómetros lo estudia la topografía. ¿Cuál es la diferencia? La topografía estudia la Tierra como si fuera un plano, como si fuera plana. Para eso tiene que ser una dimensión menor a 25 kilómetros, porque si es más, ya va a tener que ver mucho la curvatura de la Tierra. Pero menos de 25 kilómetros se puede estudiar como si fuese plana. Y es lo que van a ver todos los que vayan a ingeniería civil, fijo, topografía. Claro, arquitectura, ingeniería geográfica, geológica, tiene mucho que ver topografía, van a estudiar dimensiones pequeñas. Pero también geodesia. ¿Por qué? Porque en ciertas construcciones se necesita más de 25 kilómetros. Por ejemplo, para hacer un ferrocarril, que el más largo del mundo va desde Moscú hasta Vladivostok, obviamente se necesita superficie de más de 25 kilómetros. Ese ferrocarril cruza casi toda Rusia. Es imposible no tener que ver ahí la curvatura de la Tierra. Tiene mucho que ver. Por eso ese ya no es ámbito de la topografía, sino de la geodesia. Es decir, si yo te digo, para elaborar los planos de una casa, ¿qué ciencia auxiliar utilizas? Topografía. Pero para elaborar el ferrocarril que va desde Tumbes a Tacna, ¿qué ciencia? Geodesia. Continuamos. Geografía física. Fácil. Geo, tierra. Genia, origen. Estudia el origen de la Tierra. Sencillo. Geología. Estudia la estructura interna de la Tierra. Estudia las capas de la geósfera, estudia la geodinámica, todo eso lo ve la geología. Geomorfología. Esto es la estructura externa, los relieves, las montañas, las mesetas, los valles, los desiertos, etc. Más en específicos, estamos bajando. Este es el general, un poco menos general, y este ya es más específico. Orografía. Es una rama de esta, que estudia las montañas y cordilleras. Únicamente montañas y cordilleras. No estudia nada más, solo montañas y cordilleras.
Edafología. Edafo, suelo. Es el que estudia los suelos. Quien vaya a agrónoma, a civil, a geológica también. Fijo, edafología. Pedología. ¿Qué es esto? Es el estudio de la composición de los suelos. Es más diferente. Este estudia más específico todavía. Composición del suelo. Espeleología. ¿Qué términos tan raros? Es la ciencia que estudia las cuevas, las cavernas. Petrografía, petro, roca, su mismo nombre lo dice, y grafía, descripción. Va a describir las rocas, su contenido, su textura y su clasificación. Sin embargo, quien estudia el origen, la formación y la composición, o sea, por qué existen ciertos tipos de rocas que son diferentes a otras, la petrología, por ejemplo, que en Arequipa no vas a encontrar las mismas rocas que vas a encontrar en la Costa Verde. ¿Por qué? Por su formación. Las rocas de Arequipa son netamente rocas ígneas. Ahí está el volcán Misti. Mientras que en Lima, las rocas que vas a encontrar en los acantilados de la Costa Verde son en su mayoría rocas sedimentarias. Continuamos con la geografía física todavía. Climatología es la ciencia que estudia el clima, sencillo. Meteorología, son muy parecidas, pero en realidad la meteorología estudia el tiempo atmosférico, no el tiempo de minutos, horas, segundos, el tiempo atmosférico, el tiempo en la atmósfera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el clima es el estado promedio de la atmósfera durante varios años, o sea, no cambia. El tiempo es el estado ahorita, right now, en la atmósfera, ¿cómo está? Por ejemplo, por donde yo vivo está nublado, pero capaz alguno de ustedes vive por Chosica y en Chosica casi siempre hay sol. Es la diferencia. Meteorología estudia el estado del tiempo atmosférico en este minuto. Puede estar ahorita nublado, pero en una hora puede despejarse y puede estar soleado. En cambio, el clima es un estado promedio. ¿Qué te dice? Que en promedio la ciudad de Lima casi siempre está nublada. Casi siempre hay humedad muy alta. Hidrografía. Estudia la descripción del agua y su distribución en la tierra. Sencillo. Hidrología. Diferente a hidrografía. ¿Qué hace la hidrología? Estudia únicamente el ciclo del agua. Nada más. Solo el ciclo del agua. Oceanografía. Su mismo nombre lo dice. Estudio de los océanos. Talasología. Estudio de los mares. Limnología. Estudio de los lagos y lagunas. Lagos y lagunas. Potamología. Recuerda, te han enseñado en HU. Mesopotamia. Mesopotamia, medio, meso, pótamos, ríos. Una tierra entre ríos. Pótamo, entonces, ríos. Potamología, estudio de los ríos. Criología. Crío es frío, hielo. Estudio de los glaciares. Glaciares como se puede visualizar acá. Sus partes, por ejemplo. Y crenología. Es el estudio de las aguas subterráneas, de los acuíferos, por ejemplo. Para terminar ya con geografía física, la ecología, que lo van a ver en biología, es la que estudia los ecosistemas y al medio ambiente. La fitogeografía, ¿fito qué es? Planta. Estudia cómo se distribuyen las plantas en la tierra. Y aquí está el gráfico. En un desierto, que normalmente está a bajas latitudes, no se van a encontrar las mismas plantas que vas a encontrar en la taiga, por ejemplo. No vas a encontrar pinos en un desierto, imposible. No vas a encontrar igual cactuses en una selva, imposible. Zoogeografía, estudia la distribución de los animales. Igual mismo, podemos hacer el mismo mapa acá. En el desierto no vas a encontrar osos polares, que sí vas a encontrar en la tundra. No vas a encontrar leones, que vas a encontrar en la sabana, etc. Y en la parte de geografía humana son menos las ciencias auxiliares. Demografía es el estudio de la población humana. Cualquiera que se vaya a ciencias sociales o a ciencia de la salud va a trabajar con poblaciones humanas. ¿Eso qué quiere decir? Van a estudiar demografía, ciencia que realiza, por ejemplo, los censos, que tiene en cuenta la esperanza de vida de las personas, la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, todo eso lo va a estudiar la demografía, estudio de la población humana. Etnología, estudia las características de las razas, mientras que la etnografía describe la raza humana. Lo mismo, grafía, descripción, logía, las características de las razas. Geopolítica es la ciencia que estudia los estados. Hasta ahí terminó la teoría en general, así que vamos con los ejercicios. Uy, un minuto. Ya,
A ver, no he visto el chat, discúlpenme. Vamos a ver las preguntas. Profesor, ¿el medio geográfico y el espacio geográfico son términos sinónimos o tienen diferencias? Bueno, depende todo de los textos que encuentres. Para San Marcos, no son sinónimos, en todo caso. Me parece que para Uni sí, pero para San Marcos el medio geográfico o también espacio geográfico, medio geográfico y espacio geográfico, esos sí son sinónimos. Pensé que te referías a espacio geográfico y geosistema. Medio y espacio geográfico son sinónimos, pero espacio geográfico y geosistema pueden variar dependiendo de la literatura que leas. Algunos indican que el geosistema es más general y el espacio geográfico es más específico, y por ende el espacio geográfico no toma en cuenta al ser humano y a las actividades que realiza. San Marcos considera 5 o 6 principios geográficos. Ahí está, San Marcos considera 5. Uni considera 6, me parece. San Marcos no considera el principio de descripción. Uni sí lo considera. Ya, la primera, relación incorrecta. ¿Cuál no es? Me dicen la 1E. Vamos a ver si es correcto. La geodemografía estudia la delincuencia. Podría ser porque tiene mucho que ver la población con la delincuencia. Vamos a ver una por una. Geografía rural, ¿estudia las ciudades? Falso. Geografía rural estudia el medio rural, los pueblos, los caseríos. Las ciudades la estudia la geografía urbana. Geografía económica, ¿estudia la agricultura? Verdadero, porque la agricultura es una actividad económica que realiza el hombre. Geografía política, ¿estudia las fronteras? Verdadero. Las fronteras tienen mucho que ver con la relación de los estados entre sí. Geodemografía, ¿estudia la población? Verdadero, 100% cierto. Geodemografía, ¿estudia la delincuencia? Podría prestarse a que sí estudia la delincuencia, porque es uno de los problemas sociales que estará muy relacionado entonces con la población. Con, por ejemplo, con los ingresos que tienen, con el empleo. O sea, hay población, con la población, la PEA, la población económicamente activa, tiene mucha relación con la geodemografía y por ende con la delincuencia. Porque obviamente una población empleada que trabaja no va a dedicarse a la delincuencia. Entonces la clave es geografía rural no estudia las ciudades. Las ciudades las estudia la geografía urbana. Número 2. Primer geógrafo en medir la circunferencia terrestre. Esta estaba sencilla, sí la mencioné. B, es correcto. Eratóstenes. Número 3. Cuando la geografía estudia la distribución de una determinada especie de planta sobre la región, aplica el principio de... ¿Cuál te ayuda a saber la distribución de una determinada planta? ¿Qué principio? C, correcto. Obviamente, si yo quiero ver dónde vive, por ejemplo, las orquídeas, principio de localización. ¿En qué partes del mundo? Me pueden decir, por ejemplo, en la Amazonía. Bueno, disculpe. Cuando decimos que el clima de Lima tiene como factores determinantes a la corriente peruana y al anticiclón del Pacífico Sur, hacemos referencia al principio de no es localización, no tiene nada que ver. Extensión es lo mismo que localización, mismo principio, con otro nombre nada más. Analogía es lo mismo que comparación. Pero analogía yo no estoy comparando nada, te estoy diciendo solamente de Lima. No es. Actividad tampoco, porque no estoy hablando de una evolución, de un avance de Lima. No, estoy hablando del clima actual. Y lo está, ¿qué cosa? Conectando con otros dos fenómenos que se producen en el mar peruano, que es el anticiclón del Pacífico Sur y la corriente peruana. Entonces, ¿qué va a ser? Principio de conexión. 5. La relación de origen de dos objetos geográficos referencia al principio de, sencillo, origen. Cinco correcto. Claro, el origen es lo mismo que causalidad. O sea, la causa de algo es el origen de algo. Número 6. Las costas occidentales de los continentes son más secas que las costas orientales. Esta aseveración es resultado de la aplicación del principio de... ¿Qué principio? Está sencillo también. Costas occidentales y costas orientales. Claro. No. Espera un minuto. Sí, la B. Me confundí entre dos mensajes. Claro, es una analogía, es una comparación. Se está comparando las costas occidentales de un continente con las costas orientales. El ejemplo, Sudamérica. Las costas occidentales, el Perú, Chile, desierto. Las costas orientales, Brasil, Sao Paulo, llueve. Siguiente pregunta, la 7. El principio de localización
¿En cuál de las siguientes está? A. La ciudad del Cusco es el principal nudo de comunicaciones de la región suroriental del Perú. B. Las plantaciones de coca se asientan en la selva alta debido a su clima favorable y difícil acceso. C. Los flujos migratorios de la sierra a la costa han disminuido en intensidad durante las últimas 2 décadas. C. El retroceso glacial está provocando una intensificación de la acción erosiva fluvial en las regiones altas. Y D y E, presencia de buenos suelos y cercanía a las áreas urbanas se asocian con la productividad agrícola. La última, por ejemplo, es conexión, porque está literalmente asociando la productividad agrícola con la presencia de buenos suelos. La D, el retroceso glacial está provocando una intensificación, está provocando causalidad, claro. Los flujos migratorios de la sierra a la costa han disminuido en intensidad. Me está hablando de un tiempo. Entonces, ¿qué es? Principio de actividad o evolución. Porque han disminuido, me está hablando de un tiempo. Quedan la A y la B entonces. La ciudad del Cusco es el principal nudo de comunicaciones de la región suroriental del Perú. Esto es más cercano al principio de descripción. Pero como estamos en San Marcos y San Marcos no considera el principio de descripción, San Marcos considera descripción parte de localización. O sea, para San Marcos, dentro de la localización, ok, ya lo ubicaste, tienes también que describirlo. Mientras que para UNI, por ejemplo, es separado. Son dos principios diferentes. La B, las plantaciones de coca se asientan en la selva alta debido, o sea, causalidad. ¿Por qué en la selva alta? Porque tiene un clima favorable para la hoja de coca y porque es de difícil acceso y les permite realizar actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces, ¿cuál es? La A. Porque para San Marcos, y aquí está el tema, para San Marcos, descripción, que es esto de acá, forma parte de localización. 8. Las dimensiones de un objeto geográfico son importantes para la geografía, por el principio de las dimensiones, o sea, el ancho, el largo y el alto. ¿Qué principio es? Sencillo. Localización, sí. 9. La generalización o proceso central de toda ciencia parte en geografía del principio de... ¿En qué principio generalización? Era un sinónimo de principio de... Ya, me dicen analogía o conexión. Generalización era comparación. ¿Y qué era comparación? Analogía. ¿Por qué? Porque si tú comparabas, podías obtener dos resultados. O son similares o son muy diferentes. Si son diferentes, voy a individualizar. O sea, no hago nada. Tengo que buscar con cuál sí son similares. ¿Qué pasa cuando son similares? Ya voy a poder generalizar. Es decir, si yo tomo los 53 ríos que tiene la costa peruana y se parecen, puedo generalizar, los comparo y los comparo y si se parecen, entonces voy a poder generalizar y decir todos los ríos de la costa peruana son tal, tal, tal. Por ejemplo. La 10. Llamó al principio de analogía el principio de la geografía general. ¿Cuál de los siguientes geógrafos? Bueno, es un poco más complicada. A ver, la 9 me dicen por qué no la D. La 9, ¿no? Bueno, causalidad es diferente a generalización. Causalidad te explica por qué es así. Generalización solamente te va a indicar las características. Por ejemplo, en generalización, yo puedo tomar en cuenta, como lo mencionaba, ¿no? Todos los ríos de la selva, por ejemplo. Todos los ríos de la selva son caudalosos. Ok, eso sería generalizar, porque estoy comparando el río Cayali con el río Marañón, con el río Tambo, con el río N, etc. Pero no te estoy explicando por qué son caudalosos los ríos, por qué los ríos de la selva son navegables. No te estoy explicando por qué, solamente los estoy comparando entre ellos para obtener una característica en común de todo un grupo. Ya, la 10 es más complicada y es Paul Vidal de la Blache, ese se llama su libro, Principio de Geografía General. La 11, el ciclo hidrológico y los demás ciclos biogeoquímicos desarrollados en la superficie terrestre interesan a la geografía. ¿Por qué principio? La 11E, correcto, principio de actividad. ¿Por qué? Por ejemplo, el ciclo biogeoquímico del carbono es básicamente cómo se va moviendo el carbono en los seres vivos. O sea,
Nosotros emitimos dióxido de carbono. Y las plantas absorben ese dióxido de carbono para su fotosíntesis. Entonces es un principio de actividad. Una cosa pasa y la otra pasa y la otra pasa y es un ciclo. Igual el ciclo hidrológico. No es objeto de estudio de la geografía urbana. La 12. La A, correcto. Los centros poblados los estudia aquí en la geografía rural. Los caseríos, los centros poblados. Después, ciudades, ciudades. Y acá me dice urbano, urbano. Obviamente lo va a estudiar la geografía urbana. La 13. La localización y distribución de los supermercados e hipermercados en Lima metropolitana es tema de estudio de la... Queda claro que geografía política y geografía rural no tienen nada que ver acá. Pero ¿cuál puede ser entonces? ¿Geografía social, geografía económica o geografía industrial? Me dicen la E, geografía industrial. No estamos hablando netamente del tema de industria, que también lo estudia la geografía, cómo se desarrollan las distintas industrias, la industria azucarera, la industria oleaginosa, la industria metalúrgica. Eso sería geografía industrial, netamente industria. Entonces, ¿geografía económica o geografía social? Ahí puede haber una pequeña confusión. La geografía económica estudia las actividades económicas que realiza el ser humano, pero la que estudia cómo es que el ser humano se desarrolla, específicamente lo que realiza el ser humano, no sus actividades económicas, sino su vida cotidiana, sus actividades sociales, es la geografía social. Entonces, es la que se relaciona, por ejemplo, con el geomarketing. Quien vaya a estudiar marketing tiene mucho que ver geografía también. ¿Dónde voy a ubicar cierta tienda, cierta empresa? ¿Por qué? Dependiendo mucho del comportamiento de las personas. Si es que lo ubicas un hipermercado, yo que sé, una joyería en una zona de bajos recursos, no te va a servir de nada, no vas a tener clientela. Eso es geografía social, por ejemplo. 14, sencillo, rama de la geografía económica. A ver, geografía urbana no es, esta es diferente. Geografía política también es diferente. Geografía médica, ni qué decir. Geomografía, lo mismo, se relaciona más con lo urbana. Entonces, ¿qué es geografía de turismo? Porque el turismo es una actividad económica. Las actividades económicas, mira, pesca, las principales, pesca, minería, tala, agricultura, ganadería, industria, comercio, transporte y turismo. Geografía del turismo, entonces. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biogeografía? La 15. Correcto, la de distribución espacial de los animales y las plantas. No solamente de los animales ni de las plantas, sino la distribución de estos. La 16, la geografía aplicada, ¿cuál es su objeto? O sea, ¿cuál es la finalidad de la geografía aplicada? ¿Para qué aplicar geografía? Correcto, la B debe quedar claro. ¿Cuál es el objetivo? Ordenar, planificar, zonificar, sinónimos, el territorio. Finalmente, dos preguntas que las he sacado del libro de Presa Marcos, un poquito más complejas. A ver, les doy un tiempo para que puedan decirme cuáles son sus claves de ambas preguntas. Bueno, como ya se nos va la hora, vamos a hacerlo acá, un poquito más rápido. La 1. La geografía es la ciencia que tiene como objeto de estudio al espacio geográfico. Sin embargo, en sus inicios era vista simplemente como un catálogo de fenómenos geográficos, lo que les mencioné, descripción de viajes y localización de accidentes físicos. Establezca una cronología correcta de los sucesos que permitieron alcanzar la categoría científica. Sea cuál sucedió primero y cuál sucedió después. A ver. Vamos a, no sé si estoy escribiendo, se puede ver. Nicolás Copérnico formula el modelo geocéntrico. Es desde la edad moderna, ¿sí o no? Nicolás Copérnico, edad moderna. Matematización del espacio geográfico. ¿Qué quiere decir matematización? O sea, la geografía adquiere un carácter matemático. Eratóstenes calcula la circunferencia terrestre y se confeccionan los primeros mapas portulanos. Acá lo primero, fijo, Eratóstenes, ¿sí o no? Porque ese es griego. Grecia antigua, edad antigua. Empieza con la 3, ya. Puede ser la A o puede ser la C. Ambos continúan con la 4, es correcto. Edad media, mapas portulanos.
¿Y cuál es la última y cuál es la primera? ¿Matematización de la geografía o Nicolás Copérnico formula el modelo heliocéntrico? Lo último que sucedió es la matematización del espacio geográfico. Recién la cartografía surge en la edad moderna, la cartografía con números, con matemática, la forma de la Tierra, la topografía, surge en la edad moderna tardía. Empiezan a desarrollarse las proyecciones cartográficas, etc. Por lo tanto, es la C. Primero, obviamente va a suceder el modelo heliocéntrico y luego se matematiza el espacio geográfico. Ya para terminar, la segunda. Ya se vio la clave ahí, pero igual vamos a explicarlo. La disposición de los continentes afecta el recorrido de las corrientes oceánicas, generando corredores y barreras a la migración de las especies, influyendo en los respectivos nichos ecológicos. De acuerdo con lo descrito, ¿cuáles son correctas de los siguientes enunciados? No miren la clave. La 1. La atmósfera es el principal subsistema que condiciona a los demás. Falso. Falso. No es la atmósfera. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el que condiciona a los demás? La sociosfera. El ser humano es el que condiciona todo el resto de ecosistemas. De sistemas, perdón. La atmósfera no es el principal. Segunda, los subsistemas de nuestro planeta interactúan unos con otros. 100% cierto, ya lo hemos demostrado de 1000 maneras. Interactúan entre sí. La 3, el análisis que se realiza corresponde al enfoque sistémico. Obvio, estamos hablando de sistemas. Creo que es un poco obvio que es un enfoque sistémico, porque es geografía general o sistémica, ¿te acuerdas? Y esto es geografía general. Acá no me está hablando de una región en específico. No me está diciendo la disposición del Perú, la disposición de China, de Asia, de Europa, etc. No, me está hablando de los continentes en general. Entonces es geografía general o sistémica. Es cierto, es un enfoque sistémico. Y la 4, las entidades bióticas influyen en la disposición de los continentes. No, es al revés. O sea, ¿qué? Porque hay ciertos animales, ese continente se va a hacer de diferente manera. No, al revés. Los continentes influyen en la disposición de las entidades bióticas. Y bueno, la parte final del formulario de asistencia, ahora les envío el link y cualquier consulta, duda, queja, sugerencia, la pueden realizar ahorita. Ya les he dejado ahí el formulario de asistencia para que puedan rellenarlo. Ya saben ustedes cómo hacerlo. Igual les presento la diapositiva por si acaso y aquí termina la clase. Cualquier duda, queja, sugerencia, creo que por micro porque Profesor, tengo que aún no dejar manda el el chat desactivado. formulario. Disculpe. Ah, no, espera, lo he mandado en mensaje directo. Ya, perdón. Ya, ahora sí está ahí. Sí lo pueden ver, ¿no? Sí, ya está. Gracias.